Hola, mi nombre es Guillermo Tajonar. Agradezco mucho a la Alianza Nacional Católica sobre la discapacidad esta invitación de poder compartir con ustedes y reflexionar juntos sobre la familia y la discapacidad, peregrinos de la esperanza. Antes de empezar con esta pequeña reflexión que haremos juntos, los invito a hacer oración. La regla número 1 de oración es estar presente. Así que yo los invito a que nos olvidemos de lo que estemos haciendo, o si estás lavando los trastes, o preparando la comida, o haciendo otra actividad mientras veías las conferencias. Yo te invito a que te sientes, te relajes y te olvides de todo. Porque para poder estar presente con alguien, tenemos que prestarle toda nuestra atención y todos nuestros sentidos. Yo te invito a que cierres tus ojos, respiramos profundamente, inhalemos juntos, exhala. Inhala, exhala. Inhala la vida, exhala todas las preocupaciones que puedas tener, todos los problemas que hay en la vida, toda la cotidianidad. Hay que dejarla a un lado para tener ese encuentro con Dios. Ahora vamos a escuchar y ver este video de la oración del jubileo Peregrinos de la Esperanza. Quiero que te quedes, que te concentres en alguna palabra o una frase de esta oración, y que te quedes con ella y que resuene en tu corazón y en tu mente. Padre que estás en el cielo, que la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo nuestro hermano y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este año jubilar 2025, yo les propongo reavivar la confianza en Dios. Debemos mantener encendida la llama de la esperanza y hacer que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar hacia el futuro, tener una mente confiada y una mente abierta hacia nuevos horizontes. Por eso el Papa ha escogido este lema, Peregrinos de la Esperanza, recordando que la Iglesia acompaña a su pueblo en el camino y especialmente acompaña a los más marginados y los más necesitados. En ese ambiente pues reflexionaremos cómo la familia de discapacidad son peregrinos de la esperanza. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y programos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan.
No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. El jubileo de las personas con discapacidad se celebró este pasado 28 y 29 de abril, con presencia de algunas asociaciones y organizaciones dedicadas a promover la dignidad de las personas con discapacidad. Con un espíritu de inclusión, el Dicasterio para el Desarrollo Humano e Integral logró promover la dignidad de todos los individuos, especialmente las personas con discapacidad. Este jubileo, pues, de las personas con discapacidad proporciona un espacio para reflexionar y prestar atención a la participación activa de las personas vulnerables dentro de nuestra sociedad. Este evento no solo celebra la fe, sino también ofrece una oportunidad para crear conciencia sobre la dignidad y la responsabilidad de cada ser humano. Este evento se organiza con el objetivo de eliminar la marginación de las personas con discapacidad, que sean visibles para nuestra sociedad, pero también responsabilizarlas plenamente de vivir su fe e identidad dentro de la comunidad civil y eclesial. En este espíritu, la discapacidad no es vista como un límite, sino como un campo donde florece la solidaridad. A San Francisco decía que la riqueza está en el encuentro con los más necesitados, con los más marginados. Y pues en la familia camina y peregrina como signo de esperanza, donde el Señor se hace presente. El Evangelio sitúa a los más vulnerables en el centro de la fiesta de Dios. Jesús nos instruye a invitar a los más pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, al banquete. En Lucas 14, 13 al 14, se promete una bendición especiales a quienes acogen a los hermanos más marginados. En Mateo 25, 40, subraya que servir a uno de los hermanos más pequeños es servir al mismo Cristo. Este mandamiento de amor involucra directamente al hogar cristiano, porque la familia está llamada a ver a los hermanos con discapacidad como un don de Dios, no como un problema o una carga, sino un don de Dios. Si nosotros revisamos los evangelios, vamos a ver que la mayoría de los milagros que hizo Jesucristo fue a las personas con discapacidades, los más vulnerables, los más marginados. La teología católica afirma que la discapacidad revela la solidaridad intrínseca del hombre con Dios y con los demás. Las personas con discapacidad tienen pleno derecho a ser sujetos y protagonistas de la pastoral. La discapacidad no es un castigo y que debe marginarlos dentro de los quehaceres pastorales o de la vida eclesial, sino que es un lugar calificado donde Dios manifiesta su amor. Esto nos invita a contemplar la experiencia de la discapacidad como un misterio que nos abre a un camino de gracia y de esperanza. Juan Pablo II también nos enseñó que las personas no se pueden reducir a sus aptitudes. Ellos son, criaturas de Dios, que Él ama, no por lo que hacen, sino porque son sus hijos. Al dirigirse Juan Pablo II a las familias con personas con discapacidad, él siempre subrayó los sacrificios de los padres, pero también el gozo inmenso que representa tener en medio de las familias y también la alegría de ver el rostro de Jesucristo en medio de la familia. Ver el rostro de Jesucristo en las personas con discapacidad. El Papa Francisco habla del magisterio de la fragilidad, según el cual las personas con discapacidad enriquecen la iglesia con su testimonio. Yo recuerdo alguna vez una jovencita que me ayudaba en la oficina, dentro de mis quehaceres pastorales.
Jordan, recuerdo que ella decía, yo no sé qué hago aquí, estoy aquí en mi wheelchair, no te puedo ayudar mucho. Y decía, tu testimonio es más que suficiente. En el que tú estás a tiempo, eso invita a los demás jóvenes a ver la luz de Cristo en ti. Porque la presencia de las personas con discapacidad en medio de nuestra iglesia van a transformar las realidades, haciéndolos más humanos y acogiéndolos más. Es muy importante que rechacemos esa cultura del descarte que estamos viviendo, del desechable, del uses y tírese. Yo le llamo la cultura del microwave, ¿verdad? Del microondas, que además le ponemos 2 minutos y estamos siempre en el descarte, en los papeles desechables, en todo es desechable, pero las personas no pueden ser desechables. Cada persona es parte integrante de la familia universal y nadie puede ser víctima de esta cultura del descarte. Cualquier condición de discapacidad no debe modificar nuestra naturaleza de ser hijos amados del Padre, ni altera nuestra dignidad. El Señor nos ama a todos con el mismo amor paternal e incondicional. Y también tenemos esa llamada de que Dios nos invita a nosotros también a amar a nosotros con ese mismo amor, a respetarlos y a reconocer su dignidad de ser hijos de Dios. No son personas incompletas, sino que tienen toda su dignidad y hay que reconocerle que tienen diferentes capacidades. La atención de las personas con discapacidad se puede ver como un signo del Espíritu Santo. Pone en juego la lógica de la acogida, de la misericordia y de la integración de los más frágiles en medio de nuestra sociedad y en medio de nuestra comunidad. Pero también es muy importante el papel de la familia acompañando a las personas con discapacidad. La familia es la primera llamada a la solidaridad y al cuidado. Padres, hermanos, abuelos, primos deben acompañar en la cotidianidad y libremente a las personas con discapacidad. Es muy interesante ver que, bueno, si bien ahorita el 50% de las parejas se divorcian, cuando hay un hijo con personas un hijo con discapacidad, se llega a elevar hasta 80 o 90% de las parejas que se divorcian. Entonces es muy importante que nosotros acompañemos como familia extendida en el núcleo familiar, ayudando en esa mística cristiana. La familia es el lugar donde hay un discipulado mutuo. Es decir, no por cierta edad o porque estudiemos más teología, sino que todos somos discípulos, nadie es mejor que otro, sino que todos nos vamos acompañando en ese peregrinar, en ese caminar hacia Jerusalén, hacia Dios. Los miembros con discapacidad también pueden enriquecer el hogar con sus dones, con su inocencia, con su paciencia, con su fe. Ellos pues pueden contribuir en la esperanza y en el amor en medio de la familia humana. A veces cuando llega la noticia de una discapacidad de un hijo, los padres atraviesan un proceso muy difícil, un duelo, una desorientación, miedos, terror, a veces no saber qué hacer. Por eso es también importante por medio de la iglesia que nosotros facilitemos y ayudemos a ellos con ese duelo, con esa desorientación, ayudarlos en ese proceso de aceptación y que saber que no están solos. Por otro lado, también me ha tocado ver algunos testimonios de familias que aún a pesar de que reciben esta noticia, la reciben con gran amor y ellos siguen adelante con sus hijos. No importa cómo vengan, ellos lo reciben con mucho cariño. Pero es importante, los grupos que llegan a nuestras parroquias, en el Ministerio de Personas con Discapacidad y en las diferentes parroquias que tenemos presencia, a veces el primer paso es sanar a la familia. A ellos vienen a veces tan vulnerados, tan rechazados, incluso dentro de la misma iglesia, que a veces el primer paso es ayudarlos a sanar todas las heridas que han causado por el rechazo que les dan a veces a sus hijos por sus diferentes discapacidades. Esto, pues, tiene que tener unas implicaciones parroquiales, ¿verdad? Hay unas directrices pastorales que enfatizan que esta tarea exige una participación activa no solo de la persona con discapacidad, sino de la familia, de integrarse dentro de las comunidades. Les cuento una historia. En alguna ocasión conocí a esta familia de hace 5 años. Conocí al mamá, al papá y tenían, me parece, 3 niños. Y en una ocasión tuvimos una misa
sensible para personas con discapacidad, sensory friendly, y llevaron a otro hijo que yo no conocía en una silla de ruedas y tenía parálisis cerebral. Me impactó mucho que durante tanto tiempo que yo conocía a esa familia, nunca me habían comentado de que tenían una persona con discapacidad o un hijo con discapacidad. A veces es el miedo de ellos de traerlo a la iglesia o que tienen que tomar turnos para ver quién se queda con el otro hijo, y que a veces hay muchas barreras en nuestras mismas parroquias que impiden que se acerquen las personas con discapacidad. En alguna ocasión un padre me dice, pues yo no tengo aquí personas con discapacidad. Pues no las tienes porque no les das la bienvenida, la acogida y no los recibes dentro de tu comunidad parroquial. La familia entera debe ser acogida, contenida en la comunidad. Hay que designar a algún responsable en la parroquia que sea puente entre las familias y los demás. Las iglesias locales pueden formar grupos de apoyo donde las familias se sientan pertenecidas, donde puedan compartir experiencias y rezar juntos. Ahorita más adelante les voy a dar algunos datos más concretos de cómo podemos organizar estos grupos. Por ahorita quisiera compartir algo que yo le llamo el vínculo doméstico de la fe o la liturgia doméstica. Es muy importante, pues, dentro del seno de la familia, que también tengan esa vivencia sacramental, de oración, de amor cotidiano, donde ellos vives. Nuestros padres cristianos, pues, vamos edificando el cuerpo de Cristo desde el hogar. Los primeros catequistas van a ser siempre los papás. Entonces es importante que haya esos signos en el hogar, incluyendo a todas las personas para que vayan rezando. Es decir, lo que les propongo es que designemos algún espacio de oración en nuestra casa. Signos concretos que pueden ayudarnos a tener esa presencia del Señor en nuestras vidas. Pueden compartir la palabra, bendecirse los unos a los otros, rezar por los alimentos, pero es importante tener símbolos sencillos en la casa. Yo les propongo que tengan un pequeño altar, un prayer corner, un espacio ahí pequeño donde puedan ustedes celebrar su liturgia familiar. Es muy importante porque hay veces que las personas con discapacidad, o cuando platico yo con las familias que tienen personas con discapacidad, hay dos temas que es muy complicado para los papás. Uno, la sexualidad, como que es tabú y no saben cómo afrontarlo. Y la segunda es cómo ayudarlas a crecer en su espiritualidad. A veces se piensa que los papás se enfocan tanto en las cuestiones médicas que a veces es un poco complejo el ayudarlos a crecer en ese aspecto espiritual. Entonces, una manera muy sencilla que podemos hacer en nuestra casa es empezar con pequeños altares, pequeños signos y símbolos que puedan ayudar a tener esa liturgia familiar. Por el otro lado, también es importante la integración plena en nuestra iglesia, que no nada más se quede en la casa, sino que también haya participación activa dentro de la iglesia. La iglesia invita a considerar a las personas con discapacidad como miembros activos, no solamente pasivos, donde vayan de repente a misa. Muchos de ellos participan de la catequesis, los papás, las familias quieren que reciban los sacramentos. Cosa curiosa, en mi experiencia de 20 años trabajando con personas con discapacidad, hacemos exactamente lo contrario. Es decir, las personas con discapacidad necesitan más, no menos. Y es exactamente lo que estamos haciendo. A veces las personas con discapacidad no sabemos qué hacer. En 3 meses darle los sacramentos y vamos. Y las personas con discapacidad necesitan más, no menos. Nuestros grupos catequéticos siempre son, o intentamos que sean inclusivos, y lo tenemos como en 3 grados. Con discapacidades menores, ellos están integrados dentro de las sesiones normales de catequesis. También tenemos algún catequista para personas especiales que a veces ocasiones acompaña a los niños con discapacidad en otros espacios. Es decir, a veces necesitan más ayuda, más tarea, más actividades, necesitan apoyo a veces para aprenderse las oraciones, etcétera, etcétera. Entonces llegan a tener un momento de uno a uno. Y tenemos otro, eso le llamamos más híbrido, y tenemos la tercera parte, que son niños con muy poco coeficiente intelectual o que su discapacidad es mayor.
o tienen múltiples discapacidades que le impide estar con la mayoría de los estudiantes regulares. No quitamos esa cuestión social y cultural, pero sí necesitan otro espacio. Y algo que a mí me encanta hacer es entrenar a los papás como catequistas. Cuando los niños o las personas con discapacidad van a nuestras parroquias, pues sí, van a aprender cierta cantidad de cosas, pero si yo entreno al papá como catequista, van a tener un catequista para toda la vida. A veces las personas con discapacidad no se encuentran en buen momento para recibir la palabra, entonces hay que esperarnos a que ellos estén abiertos y en ese momento aprovechar. Entonces, yo siempre intento integrar también a la familia dentro de la catequesis de una manera activa, para que ellos sigan poco a poco enseñándoles acerca de la palabra. Y les estoy hablando de casos, me ha tocado tener en catecismo a personas no verbales con múltiples discapacidades. Gracias a Dios, ahora sí que en mi otra vida estudié educación especial y tengo, bueno, aparte de la maestría de educación especial bilingüe, tengo otra maestría como diagnosticador. Eso me ha dado elementos para poder ayudar a las personas con discapacidad dentro de nuestros ministerios. A veces es complicado, en nuestras parroquias tener presencia, formar los grupos, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos en 4 áreas. Así que lo que hemos hecho es trabajar por decanatos, por clusters, por sectores de la ciudad, y al menos algunas de las parroquias en ese sector o en ese decanato tener el servicio el Ministerio de Personas con Discapacidad. De tal manera que de diferentes parroquias se mueven a una parroquia más céntrica y ahí poder ofrecer los servicios. Y los servicios que ofrecemos van a ser 4 ahorita. Me gustaría compartir más acerca de cómo nuestro Ministerio de Personas Discapacitadas funciona aquí en la Diócesis del Paso. Debemos de facilitar la inclusión plena. Facilitar la inclusión en nuestras parroquias pues implica quitar las barreras y proporcionar apoyos y ajustar algunas cosas dentro de nuestra parroquia para poder promover la participación. Definitivamente necesitamos quitar las barreras físicas. Hay veces que pues, no hay rampas para los wheelchairs y tener nuestro campus accesible para las personas con discapacidad. Pero también hay que quitar las barreras mentales y a veces del corazón de alguna de nuestros miembros de nuestra comunidad, porque a veces nuestros niños o las personas con discapacidad pues tienen diferentes necesidades, o a veces hacen sonidos guturales o tienen comportamientos diferentes, y a veces eso molesta a la comunidad. En vez de que sean integrados, pues son rechazados. Entonces es muy importante quitar esas barreras tanto físicas como mentales y actitudinales. Hay que celebrar los sacramentos de una manera también accesible y abierta. Para promover la participación plena y activa y consciente, de acuerdo de las diferentes capacidades de las personas. Como decía, implica pues, la rampa, señalización, intérprete de sign language o de lenguas, materiales adaptados, etcétera. Grupos y ministerios también deben ser entrenados como coros, ministros de comunión, catequistas infantiles y juveniles, grupos de oración. Todos ellos también se deben hacer accesibles, y les quiero compartir algunas experiencias. Nosotros ofrecemos al menos una vez al mes misas sensibles o para personas con discapacidad, sensory friendly masses, donde participan las personas y sus familias con discapacidad. La última vez que tuvimos una misa estuvo el obispo presente y tuvimos alrededor de 600 personas. Bastante nutrida la participación. Y recuerdo haber llegado a la parroquia y el sacristán me veía así como, ¿qué está pasando? No entendía muy bien la misa que estábamos haciendo. En las misas sensibles para personas con discapacidad recomendamos que se baje la intensidad de las luces, que no estén flasheando. Les pedimos que no usen perfumes. Eso puede alterar a veces el comportamiento de una persona porque ellos procesan diferente los sentidos. Entonces, a veces que eso hace trigger algún comportamiento o un after cuando ellos no procesan adecuadamente lo que están sintiendo o oliendo.
De tal manera que les pedimos también al coro que haga cantos pequeños, no muy ruidosos, una guitarrita, una voz, algo sencillo. También le pedimos al padre que su homilía sea corta, concisa y de preferencia que tengan pues, signos visibles de tal manera que ellos puedan seguir. También tenemos un chart con números donde vamos señalando donde vamos en esta parte de la misa y es como flipping the parts. Entonces ellos tienen un librito y ahí les va diciendo en qué momento van de la misa. Es decir, tenemos ciertos apoyos. También tenemos algo muy importante que no he visto en muchos lados y que les recomiendo mucho, tenemos un calm corner. Es decir, tenemos un espacio donde cuando ellos no se sienten bien, puedan ir ahí y estar más tranquilos. Tenemos algunos fidget spins y otras cosas que les ayudan a relajarse y a procesar mejor. Muchos de ellos vienen con sus audífonos, donde ellos con esto bloquean un poquito los sonidos y es importante que nosotros reconozcamos que aún a pesar de que tengan ellos están poniendo atención. Les quiero compartir una experiencia. Estábamos en un retiro de confirmaciones con jovencitos y un retiro al fin de jóvenes. Estábamos en las alabanzas, era ruidoso, fuegos, etc. Y había una jovencita que traía su Uri puesto. Uno de los catequistas de algo de edad le retira el Uri y ve que tiene unos noise cancellation headphones, los cuales se los quita y en ese momento la joven tiene un meltdown. Se empieza a tirar al piso, empieza a llorar, empieza a gritar, se empieza a golpear. La llevan a mi oficina, vengo llegando yo y empiezo un poco a platicar con ella. Le hablo a la mamá y me dice que está en medicamento, que sufre de ansiedad, depresión y tiene una discapacidad. Hay veces que no todos los retiros son para todas las personas. Nosotros tenemos que ser conscientes de la discapacidad de los otros y que todos tienen diferentes aptitudes. Definitivamente ese retiro no era para ella. La mamá la mandó porque le dijo el catequista, si no vas al retiro no te confirmas. Entonces, ¿cómo nosotros proporcionar espacios que de verdad le ayuden a otras personas que no pueden tolerar esos ruidos tan altos? De la misma manera, en esos espacios que tenemos, tanto en nuestros salones de catequesis como en las misas sensibles, nosotros tenemos algunos materiales que pueden ayudar a concentrarse. Estas son chewers, o mordederas, en forma de cruz, los famosos fidget spins, que les ayudan luego a concentrarse. Tenemos otros donde muchos de nuestros miembros tienen estas cruces que nosotros les damos. Y algunos otros juguetitos. No lo tenemos a la vista. Ellos saben dónde está esa esquina y si ellos necesitan y no están poniendo atención o cuando ellos sienten que van a tener un meltdown, ellos van a esa área y se están y regresan. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho son estas cobijas de compresión. Recuerdo en alguna ocasión un jovencito con Down syndrome tuvo un meltdown, pusimos la compresión y con eso se tranquilizó. Entonces es importante tener todo esto y lo más importante es no tengan miedo, platica con la familia. A veces la familia tiene el NPR, es decir, un documento donde el diagnostician les dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Pregunta qué es lo que se está utilizando en el salón de clases y hay que seguirlo implementando en nuestros salones o sesiones catequéticas. No hay que tenerle miedo a los niños con discapacidad. Hay que seguir las mismas recomendaciones que se hacen. Hay que preguntarle a la familia qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que hay que adaptarse y ayudarles a integrarse lo más posible. Y va a ayudar a ambos lados, tanto a la familia con las personas con discapacidad, pero también al resto de los niños que están en nuestros salones para hacerse conscientes de las demás personas. Nosotros podemos decir, o decía el Papa Francisco, que no hay verdadero desarrollo humano sin la contribución de los más vulnerables en nuestra sociedad. El ayudar a las personas a tener, o ayudarnos a tener un mundo más inclusivo, donde cada persona con su propia capacidad pueda vivir plenamente y contribuir en el crecimiento de la sociedad. Es el verdadero sentido cristiano. La responsabilidad social y eclesial constituye, en general, el acompañar pues, a las personas con discapacidad y los más marginados. Nadie debe de quedarse atrás. Nadie. El Papa Francisco advertía que
en situaciones de guerra o de migración o de crisis humanitaria, las personas con discapacidad no deben de ser dejadas atrás. No deben de ser dejadas atrás. Esto supone planes de evacuación inclusivos, apoyos médicos de protección, es decir, intentar ayudar a las personas con discapacidad en todos los ambientes y hacer redes de contención para ellos. Buscar, a lo mejor también en nuestras iglesias, que haya centros especializados, accesos a tratamientos. Puedes planear en tus parroquias sesiones de salud donde puedan ayudarlos también con rehabilitaciones o educación, educación para personas con discapacidad o de la salud. Nosotros, junto con los Knights of Columbus, hemos recopilado muchísimas, como 150 sillas de ruedas, e incluso las llevamos a México, a Chihuahua, con los indígenas, con los más necesitados, les llevamos algunas sillas de ruedas a personas con discapacidad. Y ha sido muy bonito ver cómo la sociedad nos ha apoyado en esa labor también de facilitar a las personas que tienen discapacidades con movilidad, ofrecerles las sillas de ruedas. Es muy importante pues tener esa actitud de encuentro con la familia en la parroquia y vencer esos prejuicios. Las personas nunca deben ser un medio, siempre deben ser el fin. Cada persona con discapacidad debe ser valorada integralmente, reconociendo sus límites, pero sobre todo su riqueza humana y espiritual. Hay que celebrar nuestras liturgias o encuentros o catequesis a su ritmo, adaptarlas a su modo de comunicación. Recuerdo en mi labor trabajando en los institutos escolares, recuerdo que hubo una jovencita que yo estaba aprendiendo a ser diagnosticador y me tardé casi una semana en poder hacer los exámenes. Finalmente viene la diagnosticadora encargada del distrito y me dice, ¿cómo te fue con esta jovencita? Le dije, bien, batallé un poquito, pero lo logré. Y me dijo, ¿checaste el file? Le dije, no, la verdad que no. Cuando abro el file, había sido diagnosticada como muted, es decir, ella no hablaba. Y yo recuerdo que cuando entré en el salón donde se hacían los exámenes, ella se encontraba debajo de la mesa. Entonces yo me senté con ella debajo de la mesa y me puse a jugar con ella. Me gané su confianza, saqué mi celular, jugamos un ratito, empezamos a jugar. Y me decía sí, no, y más o menos empezaba poco a poco. Fue difícil, no lo voy a negar, pero leyendo el expediente me di cuenta que por un año no habló una palabra esa niña. Si yo no me hubiera metido debajo de esa mesa, ella no hubiera pasado ese examen. Ella no tenía ningún problema de discapacidad. Hubo una situación traumática en su vida que ella decide no hablar. Entonces fue fácil ponerla en los salones con discapacidad. Lo que quiero decir con este ejemplo es, nosotros tenemos que ser, a lo mejor con nuestra capacidad, a lo mejor con nuestras ignorancias, pero meternos debajo de la mesa, donde están las personas con discapacidad. A lo mejor no tenemos mucha experiencia, como yo no tenía en ese momento, pero hay que llegar ahí, meternos debajo de la mesa y entablar esa comunicación y hablarles en su propio lenguaje, tener esa paciencia de mirarlos a los ojos, no mirar su fragilidad. Ahora me gustaría hacer unas recomendaciones pastorales y acciones concretas que puedan utilizar o que nos ha servido a nosotros y me gustaría compartirlo con ustedes. Primero que nada, súper importante, formación y sensibilización. Nosotros tenemos capacitaciones para catequistas, sacerdotes, voluntarios, tanto en el ámbito teológico como en el psicológico, acerca de las discapacidades. Es súper importante fomentar la empatía, preguntando directamente a las familias si pueden participar dentro de la parroquia para que sean visibles la necesidad que tienen, de cómo podemos nosotros ayudarles y servirles. Enfatizar con los líderes de la comunidad que la misma comunidad sea inclusiva y que se vayan incorporando a las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la parroquia. Es muy importante promover la catequesis inclusiva, tener esos encuentros
adaptativos de las catequesis, donde el mismo sacramento o la recepción de los sacramentos se adaptan al ritmo de las personas con discapacidad. Yo recuerdo a una jovencita que tenía Down syndrome que se acercó a mí y me dijo, yo quiero ser maestra de catecismo. Y yo, ok, realmente no supe cómo ayudarle. Entonces le dije, bueno, ¿y si abrimos un grupo para personas con discapacidad o otros niños Down? Y así fue como empezamos el primer grupo de personas con discapacidad. Nos juntábamos una vez al mes y era impresionante que incluso la misma catequista tenía Down syndrome y ver el amor que tenían y el ganas que tenían de encontrarse cada sábado del mes era muy bello el ver. Y yo siento que ellos me evangelizaban más a mí que lo que yo les podía dar a ellos. En fin, hay que incluir a las familias completas en la catequesis, hijos con discapacidad junto a sus padres, pero también no olvidarnos de los hijos, de los otros hijos. Hay veces que los papás se enfocan tanto en los hijos con discapacidad que los otros pobres hermanos andan también pagando los platos rotos. Nosotros tenemos un programa donde también, mientras nosotros trabajamos con el niño con discapacidad, tenemos algunas actividades para unión del papá con los otros hijos o de la mamá con los otros hijos, porque a veces pues ellos ocupan demasiado tiempo. Es importante organizar en nuestras parroquias talleres litúrgicos, sensoriales, y donde la familia peregrina o de la familia con personas con discapacidad también participen para que vean las cuestiones que necesiten. Teníamos una jovencita, estuve con ella como 3 años dándole catecismo. Ella no podía hablar, su coeficiente intelectual era muy pequeño, su discapacidad era muy grande, entonces hubo mucho trabajo que hacer con ella. Finalmente recibió la comunión y la confirmación y tuve que ir a las misas a entrenar a los ministros de comunión, porque por su problema ella no podía tragar muy bien. Entonces la mamá agarra un pedacito de la hostia y la mete casi adentro de la garganta. Entonces a veces que los mismos ministros de comunión no saben cómo tratar a una persona con discapacidad y a veces le han negado la comunión. En fin, es importante adaptar espacios litúrgicos garantizando ese ambiente acogedor, rampas, sillas reservadas para ellos, mapas táctiles, lugares tranquilos, como ya lo comentaba, ofrecer liturgias bilingües, tanto español o inglés, tanto como de lenguas o señas, servicios de autodescripción. Hay una organización, San Francisco Javier, que se dedica a imprimir braille, Biblias en braille, liturgias brailes. Adecuar el lenguaje de las homilías, hacerlas breves, concisas y concesos para diversos niveles de comprensión. Celebrar fiestas patronales como el Niño Dios y otras cosas que son muy visibles que le pueden ayudar a las personas con discapacidad, como el Día de los Muertos y otro tipo de cosas así. Bueno, ya hablábamos nosotros trabajamos en nuestros ministerios con discapacidad 4 áreas. La primera área va a ser la catequesis adaptativa, la segunda va a ser las misas sensory friendly masses o las misas sensibles para personas con discapacidad, y la tercera nosotros le llamamos special disciples, es decir, discípulos especiales donde ellos pueden servir dentro de la iglesia. Como he dicho en una y otra ocasión en esta plática, hay que tener participación plena. Es decir, nosotros en las misas sensibles también les dejamos que los niños con discapacidad sean los del coro, que sean los que llevan las ofrendas, que recogen la colecta, que sean los lectores. Los dejamos que ellos sean los monaguillos, que ellos participen activamente pues, de la liturgia. Les quiero compartir una experiencia que tuve que me movió mucho. Estábamos en una misa sensible para personas con discapacidad, fue celebrada en San Antonio, y algunas personas del coro eran discapacitados. Había diferentes personas con síndrome de Down, autismo, etcétera, diferentes discapacidades. Pero recuerdo que cuando llegó el momento de la oración de los fieles, la oración donde pedimos por diferentes intenciones,
por la iglesia, por los enfermos, etcétera. Se acercó una niña, o más bien la mamá la acercó en su silla de ruedas, con parálisis cerebral, se intenta levantar y nada más hacía sonidos naturales, es decir, hacía... Y esa fue su petición. Para mí fue tan impactante porque en ningún otro momento, en ninguna otra mesa ella hubiera podido participar. Pero en ese lugar, en ese ambiente, todo fue celebrado. Y esa es la única manera que ella puede participar y que Dios reconoce sus lamentos y su petición a través de esos sonidos. Entonces, aún a pesar que sea eso, debemos alentar la participación de las personas con discapacidad en todo momento de nuestra iglesia. Otro punto que me gustaría tomar o retomar es las confesiones. En muchas ocasiones, platicando con los sacerdotes, me dicen, no, ellos no los confieso, ellos no tienen pecado. Pero no, ellos saben cuando han hecho mal. Las personas con discapacidad, ellos saben, aunque sean no verbales o aunque tengan una discapacidad, ellas saben cuando se han portado mal. Y es importante que nosotros como familia y tanto los sacerdotes, pues les ofrezcan esos espacios de reconciliación, de encuentro con Dios en el sacramento de la reconciliación. Lo que me ha ayudado a mí es crear papelitos, bueno, evidentemente entrenar a algunos sacerdotes, pero también hacer papelitos de decirle, mi nombre es fulanito y tengo esta discapacidad, probablemente como no te conozco no te vaya a contestar, así es que me tienes que ayudar. Y a veces yo llego, introduzco al padre, le explico la situación y ha habido ocasiones donde las personas con discapacidad escriben su confesión. No hemos tenido personas que hagan sign language y que le ayuden a traducir por respeto a su privacidad, pero había una persona que era no verbal que ella decía, lo siento. Entonces, a pesar de la problema de comunicación, ellos se quieren acercar a la confesión y ellos saben cuando han hecho mal, cuando se han portado mal con la mamá, cuando no se han tomado la medicina, etcétera. Ellos se dan cuenta. Entonces es importante nosotros ofrecer esos espacios de reconciliación, de encuentro con Dios y con el hermano. Otro gran aspecto de nuestros grupos es la cuestión social, la vida cotidiana. En nuestros grupos tenemos grupos de apoyo familiar, donde ellos pueden evidentemente hacer oración, pero también la convivencia. Quisiera compartirles en alguna de nuestras parroquias. Son muy deportistas, les encanta participar en los Special Olympics, participan en básquetbol, voleibol, tenemos un grupo de karate, tenemos zumba, en fin, muchos de ellos participan en diferentes deportes y la Diócesis del Paso o el Ministerio de Jóvenes organiza un gran torneo de voleibol en el verano y fue la primera vez este año que participó uno de nuestros grupos en el torneo de voleibol. Fue muy impactante ver que todos llegaban y decir, pues tienen discapacidad, hay que no ser tan fuertes con ellos, ¿no? Y que ganan 3 partidos al hilo. Entonces a veces nosotros mismos los limitamos a las personas con discapacidad y no los dejamos explotar en sus otras riquezas. También tenemos grupos, algunos de ellos participan en el Tough Golf y los lunes les encanta ir al boliche. Es importante, a veces nosotros los llevamos a restaurantes, los dejamos que se sienten solos, que ellos ordenen por sí mismos y especialmente a veces las transiciones, terminan la escuela, están en los grupos de transición y de repente ya no hay nada. Es decir, a veces están en sus casas todo el día nada más en el iPad o viendo la televisión. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la experiencia comunitaria en nuestra iglesia? Pues a través de estos grupos. Nosotros también en algunas parroquias tenemos folclórico, zumba y matachines. Bueno, es de jóvenes con algunos niños con discapacidad que hacen los matachines. Y normalmente mientras los jovencitos o los niños están ensayando, yo normalmente voy con los papás a proporcionarles ese apoyo espiritual. A veces platican de conferencias o de algunos doctores o medicinas, en fin, de apoyo que ellos tienen. Hace poquito uno de nuestros miembros se puso malito y fue al hospital y
Muchos de ellos, de las personas con discapacidad, fueron a visitarlo al hospital. Finalmente falleció y es muy bonito ver la solidaridad de las familias y de las personas con discapacidad. Nosotros somos muy ruidosos. Cuando tenemos nuestras misas y nuestros encuentros siempre tenemos música, maracas. Este año pasado celebramos, siempre tenemos una gran posada de las familias con discapacidad y eran alrededor de 250 familias que reunimos para celebrar juntos la Navidad. Es decir, tenemos que tener servicios integrales, colaborar con redes de salud social, de salud y sociales también, para facilitar la formación sobre terapias, escuelas de inclusión, presentaciones, conferencias, convenciones, organizar mesas redondas con terapistas, trabajadores sociales en las parroquias, ofrecer asesoría legal, social, familiar, donde puedan los mismos papás incursionar en el área laboral, pero también escolar, porque entre ellos saben muchas cosas. Si algo aprendido digamos, en la carrera, pues, es que los papás son los que más saben de la discapacidad, porque ellos la viven, ellos saben lo que sus hijos necesitan, aún a pesar de que pueda haber profesionales de la salud, los papás ya leyeron muchísimas cosas, ya subieron, ya bajaron, ya fueron al cerro, no hay cosa que los papás no les digan. Por eso yo siempre digo que no es una familia con una persona especial. Toda la familia es especial porque esos papás, yo lo he visto una y otra vez, hacen lo posible y lo imposible para que sus hijos sean mejores. Pero también una de las cosas que yo he visto que batallan es cómo ayudarles a su crecimiento espiritual. Bueno, es importante pues tener una espiritualidad de acogida, fomentar la comunidad parroquial y la empatía de nuestras parroquias para pues acogerlos, invitarlos a participar, tener charlas, libros, películas, cosas que les puedan ser atractivos a ellos y no sean segregados en nuestros grupos y ellos participen. En una de las parroquias en San Marcos, los jovencitos, ahorita van a ver algunas fotografías, hicieron, no recuerdo cuánto, para Semana Santa, los panes, ellos con ayuda de otras personas hicieron como 1500 panes que posteriormente se distribuyeron en la misa el Jueves Santo. Entonces, ¿cómo nuestros jóvenes se pueden ir integrando en las diferentes actividades? Hay otro jovencito en una de nuestras iglesias que siempre le encanta repartir los boletines al principio de la misa y saludar a todos, y es toda una celebridad en la parroquia. Entonces es muy importante tener esa empatía y dejarlos participar dentro de las actividades parroquiales. El Papa Francisco nos dice, juntos es la clave para edificar un mundo mejor, donde la dignidad de cada persona sea plenamente reconocida y respetada. Juntos. Me gustaría concluir esta plática diciéndoles que nuestra iglesia debe abrir sus puertas de par a par. Cada comunidad cristiana debe abrir la presencia de los hermanos y de las hermanas con discapacidad, asegurándoles siempre la acogida y la plena inclusión. Al fin del camino, todos, la familia, pastores, fieles, recibiremos el don del jubileo, un renacer social donde nadie es descartado, sino que todos somos reconocidos y amados como hijos del mismo Padre. El señor Fischella, en este pasado jubileo, refiriéndose a las personas más vulnerables o frágiles, débiles de nuestro mundo, decía él o explicaba que debemos encontrar nuestra vocación en la iglesia. La debilidad no es una herramienta para amar aún más. Haz de la discapacidad la fuerza del amor que se da para todos. Nadie mejor que las personas con discapacidad para ser testigos del verdadero amor cristiano. Las personas con discapacidad no deben estar en la periferia de la iglesia, deben estar en el centro, porque están en el centro, en el corazón de Jesucristo. La discapacidad no impide el amor, sino que lo purifica, porque en el corazón de Jesús cabemos todos. En el corazón de Jesús no hay barreras ni prejuicios. De esa manera mismo nosotros tenemos que amar e invitarlos a participar de nuestros grupos. Cada persona con discapacidad debe sentirse amada, valorada y escuchada.
así como lo es en el corazón de Jesús, que late con fuerza en medio de su pueblo. Así es que en este momento yo los voy a invitar a hacer oración, y terminando o concluyendo esta pequeña plática, recordemos, toqué, digamos, 4 aspectos. 1, una catequesis adaptativa donde incluyan a todos. 2, tener misas sensibles donde todas las personas con discapacidad sean bienvenidas y que puedan servir dentro de nuestra iglesia. 3, es súper importante dejarlos participar plenamente en todos los grupos eclesiales. 4, la cuestión social. Ellos deben de desarrollarse plenamente en medio de nuestra comunidad y promover algunos aspectos sociales dentro de nuestra iglesia, donde ahí puedan promover la amistad, la comunidad y el compartir. Terminamos pues esta plática pidiéndole a Dios la fortaleza, pero sobre todo te quiero pedir a ti que no tengas miedo. No tengas miedo a empezar. Lo más difícil es empezar. Y no les tengas miedo a la discapacidad, no les tengas miedo a ellos. Dios te va a capacitar. A veces mis compañeros se ríen un poco de mí y dicen, ¿cómo tienes a toda la discapacidad en un salón? Bueno, sí, porque a veces en los ámbitos educativos nada más se especializan en una discapacidad. Yo les decía, no tengan miedo. Y he tenido unas bellísimas experiencias. Te quiero compartir el caso de Luke, un niño que estuvo con nosotros 3 años, con Down syndrome, y fue muy difícil tenerlo en la parroquia. Un día me lo topé en una tienda y corrió y me abrazó y me besó, y le decía, ¿sí sabes quién soy yo? Me dijo, sí, you're the church guy. Y fue algo muy bonito de encontrarme con él después de algún tiempo y verlo ya un poco más grande y participando de la vida de ellos y verlos crecer y cómo se desarrollan plenamente como personas y ayudar en ese proceso de crecimiento. Pero yo lo que te quiero decir hoy, no tengas miedo. Todos somos peregrinos de la fe y hay que acompañar a las personas con discapacidad. De nueva cuenta, quiero agradecer esta invitación y que Dios los bendiga a todos.